Capítulo 256. Hohenlinden, un término que originalmente se refería al valle y campamento desplegado frente a Múnich. No es precisamente un buen lugar para desplegar un gran ejército. 90.000 soldados de la coalición austro-bávara se concentraron aquí. 50.000 del segundo ejército austríaco, centrado en infantería, y 40.000 tropas bávaras. La caballería combinada de ambos ejércitos alcanza un total de 10.000 jinetes de los 90.000 hombres. Sin embargo, los cañones eran un problema, ya que relativamente los austríacos solo habían asegurado la artillería bávara mientras cruzaban los Alpes. Solo 20 cañones pesados en total. De repente, el duque Maximiliano José IV de Baviera ofreció palabras de aliento a Carlos, quien examinaba el bosque. Por eso es favorable para el defensor. Una estrategia correcta. Debemos golpear las debilidades del enemigo con nuestras fortalezas. Yo fallé en eso. No se preocupe, Su Alteza el Archiduque. Esta vez convertiremos este lugar en la tumba de los enemigos. En ese momento, un hombre con monóculo apareció junto a Carlos, quien había salido a inspeccionar la vanguardia. Tum, tum, tum. Un hombre con una cicatriz en un ojo, Beiroger, informó. Su Alteza el Archiduque, debemos dividir al ejército francés y destruirlo por ambos flancos. Era el antiguo jefe de Estado Mayor de Alvinzi, quien una vez fue la esperanza del Imperio austríaco. Había estado sirviendo como oficial de ingenieros después de retirarse de primera línea, asumiendo la responsabilidad por el fracaso de la campaña italiana. Sin embargo, ante la crisis extrema del Imperio, había acudido hasta Baviera. Carlos, observando detenidamente la cicatriz bajo el monóculo, preguntó a Beiroger. ¿Qué quieres decir, general de brigada Franz von Beiroger? Actualmente, nuestro ejército solo está pendiente de Bonaparte. Creo que esto es un problema. ¿Qué significa eso? ¿No es natural, dado que Bonaparte ha cruzado los Alpes? Beiroger, el hombre que en el futuro el emperador llamaría el mejor jefe de Estado Mayor del ejército austríaco, negó con la cabeza. No. Debemos prestar atención a Moreau. Las 60.000 tropas lideradas por Moreau actualmente ocupan Württemberg. En esta situación, ¿qué pasaría si Moreau avanzara? Por supuesto, ese título se haría añicos después de Austerlitz en la historia original. Sin embargo, el análisis de Beiroger era perspicaz. Actualmente, tras ser derrotado por Napoleón, Carlos estaba completamente centrado en los movimientos del cuerpo de ejército napoleónico. Pero había otro ejército avanzando hacia Austria. El cuerpo de Moreau, que había estado defendiendo el Rin. Carlos frunció el ceño. Ciertamente tenía sentido, pero el problema era que era demasiado teórico. Entiendo lo que dices. Pero no tenemos capacidad para dividir nuestras fuerzas ahora. Solo el ejército de Bonaparte que se aproxima ya alcanza los 70.000. Si contamos las tropas auxiliares griegas, son 100.000. ¿Y alguien que sabe eso bien sugiere enfrentarse a ambos ejércitos simultáneamente? Cuando Beiroger estaba a punto de dudar y plantear una objeción, Carlos hizo un gesto con la mano. Beiroger, entiendo que sufriste a manos de Bonaparte en la primera campaña italiana. Pero Bonaparte tampoco es un dios. Además, ¿no tenemos también el tercer ejército? En la planificación de operaciones en el Consejo Militar Austríaco, Beiroger era el mejor. Ni el veterano Laberich, ni Schmidt, el experto en análisis de terreno, podían igualarle. Por eso Alvinzi lo había utilizado tanto. Sin embargo, Carlos, que valoraba más a Wurmser que a Alvinzi, tenía una visión diferente. Que ser el mejor teórico no significa ser el mejor táctico en la práctica. ¿Acaso Alvinzi no había muerto al final? Sin embargo, como las palabras de Beiroger tenían sentido, Carlos se volvió hacia el subjefe de Estado Mayor Schmidt y ordenó. Schmidt, envía un mensajero al tercer ejército de Kray. Dile que contenga a Moreau. Entendido. Entonces, deberíamos desplegar tropas en ese bosque. ¿Cómo se llamaba, Su Alteza el Duque? El duque de Baviera, Maximiliano José IV, miró el bosque por un momento y anunció. El bosque de Grosschacher, Su Alteza. En ese momento, un disparo resonó en el profundo bosque. ¡Bang! Los caballos relincharon y los guardias de caballería asumieron rápidamente posición defensiva. Estaban presentes dos archiduques. ¿Quién habría disparado?
De repente, el general Joan Boniller, que estaba en la vanguardia, llegó galopando. Exploradores franceses. Pónganse a salvo rápidamente, sus altezas ducales. Ya han llegado hasta aquí, general Hiller. Napoleón aún debería estar lejos. No. La bandera ensangrentada que vi, definitivamente era Hiller, el hombre que había luchado junto a Carlos cuando éste se convirtió en héroe en el Rin, exclamó. Es la bandera de Moreau, la misma que vi en la batalla de Emmendingen. Era precisamente la batalla en la que Carlos había derrotado a Moreau. Naturalmente, la Francia revolucionaria no tiene bien establecido el símbolo del ejército, la bandera. ¿Cree que sabrán que hemos llegado, comandante? De repente, mientras marchaban por las colinas de Hohenlinden, Saint-Cyr preguntó. Cuando Moreau luchó en el Rin, 3 generales destacaron bajo su mando. De Sykes, Saint-Cyr y Souham. De ellos, el que le acompañaba como ayudante en esta guerra era Saint-Cyr. Moreau se encogió de hombros y respondió. Saint-Cyr, todas las banderas francesas son iguales. No hay forma de que lo sepan. Aún así, me gustaría que lo supieran. Todavía no he olvidado la humillación de Baviera y Emmendingen. De todas formas, este no es nuestro campo de batalla esta vez. Moreau torció la comisura de sus labios e hizo un gesto. Aunque me gustaría capturar a Carlos Grouchy. Un hombre de apariencia robusta que marchaba al frente regresó y saludó. Sí, comandante. Tu especialidad es originalmente el regimiento de caballería, ¿verdad? Correcto. Pero cumpliré cualquier orden que me dé. Por supuesto, aunque su apariencia era robusta, en realidad su físico era más bien delgado. Por lo tanto, también era un soldado adecuado para cabalgar. A Grouchy, un general que había acumulado méritos principalmente en persecuciones de caballería más que en cargas, Moreau le dijo. Bien. Los puntos fuertes del enemigo son los siguientes. Este es territorio enemigo, su número de tropas es casi el doble del nuestro, y no sabemos cuándo el tercer ejército austríaco de Kray podría atacarnos por la espalda. Aunque hemos llegado rápido. Las tropas que Moreau había traído eran aproximadamente 40.000. Había marchado a toda velocidad tras recibir la orden del comandante en jefe Napoleón. Lo que el archiduque Carlos no había percibido era que la velocidad de marcha del ejército francés no era exclusiva de Napoleón. Por eso Moreau también había corrido en marcha forzada, abandonando cañones, suministros y equipaje. Especialmente, toda la comida se resolvió con conservas suministradas recientemente por la compañía Beauharnais. Recordando las insípidas conservas y frunciendo el ceño, Moreau de repente miró a Grouchy. Pudo ver que el general de 33 años, de origen noble, temblaba. Pensando que quizás le había asustado demasiado, Moreau sonrió ligeramente. No hay nada que temer. Por el contrario, el enemigo es lento, tiene potencia de fuego insuficiente y está disperso en el bosque. No podrán disparar sus cañones a la ligera. Así es, Carlos no es un hombre tan temerario. Parece que temía a la artillería. Es un miedo natural entre los oficiales de caballería. Después de todo, ya sea en persecución, carga o flanqueo, la caballería es especialmente vulnerable al fuego de artillería preparado con antelación. Sin embargo, mientras que en una llanura como Anfin cercana sería posible, en un enfrentamiento en el bosque es difícil. Además, Moreau tenía otras tropas para asignar a Grouchy. Esta vez, tendrás que hacerte cargo de la tercera división de infantería de línea, no de la caballería. Detén la ofensiva enemiga. Grouchy saludó. Entendido. Entonces, ¿quién se encargará de la caballería? Jean-Joseph Angel Outpoul. Excelente lección. Con gusto desmontaré y haré cargo de la infantería. Tan pronto como terminó de hablar, Grouchy se marchó sin protestar. Hay una razón para esto. Outpoul, entre los innumerables oficiales de caballería que posee actualmente el ejército francés, no hay nadie que le iguale como caballería de choque. Incluso Murat tendría que ceder ante un hombre con la constitución física y la imponencia de Outpoul. De hecho, incluso en la famosa batalla de Eylau de la historia original, fue Outpoul quien dirigió la carga de caballería bajo Murat. Por eso Grouchy no se quejaba por no poder comandar la caballería, su especialidad. A lo lejos, en el frente donde Grouchy había llevado sus tropas, comenzaron a escucharse disparos. ¡Bang! Clic, clic, chic. ¡Bang!
Saint Kid levantó su telescopio, miró al frente e informó. El combate ha comenzado, comandante. ¿Puedes ver algo? Grouchy aguantará. El problema es el terreno. ¿Eh? Ah, ahora que lo menciona. El suelo está muy fangoso. Solo entonces Saint Kid miró con disgusto el suelo. Aunque Saint Kid no iba a mover inmediatamente la caballería, todos los oficiales montan a caballo. Si el suelo no es firme, la marcha a caballo se ve considerablemente obstaculizada. Esta era también la razón por la que Moreau había asignado infantería a Grouchy en lugar de caballería. Pero la caballería no es la única que se ve obstaculizada al marchar en un terreno fangoso. La infantería enfrenta la misma dificultad. Asintiendo pensativamente, Moreau murmuró. Justo tenía que llover ayer. Si los enemigos están familiarizados con este terreno, no será fácil. Sin embargo, la batalla ya había comenzado. Además, Moreau tenía una razón para restaurar su honor. Había sido derrotado en la campaña suiza, había fracasado antes en Irlanda, y además su oponente era un general que lo había vencido una vez. Todas las tropas, avancen en orden disperso. Esta vez venceremos a Carlos y lavaremos nuestra humillación. Ah. Venguemos la humillación de Emmendingen. Ese sentimiento de venganza era compartido por los soldados del cuerpo del Rin bajo el mando de Moreau. El recuerdo de la derrota y huida en el desfiladero de Emmendingen permanecía vívido. Incluso de Sykes, que había intentado contener a Carlos desde la retaguardia, fue finalmente capturado. Moreau, tirando de las riendas de su caballo, ordenó a todo el ejército. No retrocedáis bajo ninguna circunstancia. Outpool, cuando Carlos asome la cabeza, carga sin fallar. Ya puestos, capturar a Carlos con un número reducido de tropas. Esa era la verdadera razón por la que Moreau había corrido hasta aquí en marcha forzada. Pero en realidad, Hohenlinden tampoco es un lugar familiar para el ejército austríaco. Es un logazal, Su Alteza el Archiduque. El general Bellegarde, que guardaba a Carlos en lugar de Hiller, exclamó sorprendido. Carlos recién entonces miró el suelo y frunció el ceño. Sabía que había llovido ayer. Sin embargo, no se había dado cuenta de que el suelo seguiría completamente empapado y fangoso. Carlos preguntó al otro archiduque, el dueño de este lugar, el duque de Baviera. No es bueno. ¿Este bosque siempre es tan pantanoso? Bueno, no lo sé bien. Comandante Wrede, ¿qué dice usted? Esta región suele recibir bastante lluvia. Pero no esperaba que se volviera tan fangosa. Maximiliano apenas se había convertido en duque de Baviera a principios de este año. Wrede estaba un poco más familiarizado, pero en realidad la mayor parte de su carrera militar la había desarrollado en el extranjero como mercenario. Ni hablar del ejército principal austríaco. Carlos solo entonces comprendió el problema y chasqueó la lengua. Esto es un problema grave. En estas condiciones no podemos aprovechar ninguna de las ventajas del terreno local. Había venido hasta Baviera porque era favorable para la defensa. Sin embargo, el campo de batalla donde había luchado anteriormente contra Moreau estaba en el oeste de Múnich y en Württemberg. Este lugar es una zona de desfiladeros al sureste del campo de batalla anterior. Teóricamente el terreno es ventajoso, pero definitivamente no es un lugar que los austríacos conozcan bien. En ese momento, Carlos fue invadido por la ansiedad. Hacía poco había reprendido a Bayroder por ser un teórico que se dedicaba a especulaciones teóricas. Pero, ¿era él diferente? En ese instante, comenzaron a escucharse disparos desde varios lugares. Bang. Clic, clic, bang. Clic, clic, bang. Esta vez, el general de caballería Rosenberg, que protegía la retaguardia, llegó corriendo. Comandante. El combate ha comenzado en todo Hohenlinden. Artofen al norte, Kronacker en el centro y Ebersberger al sur. ¿Qué? Moreau seguramente tiene menos soldados. ¿Acaso está maniobrado con sus tropas dispersas? Esta es una oportunidad. De repente, el teórico Bayroder exclamó con valentía desde un lado. Atravesemos las líneas enemigas de un solo golpe y rodeémoslos por la retaguardia. Es la única estrategia secreta para la victoria. Si hubiese sido Napoleón, habría seguido el consejo de Bayroder. Pero Carlos, acariciándose la barbilla, se sumió en sus pensamientos. Si esto fuera una trampa enemiga, existía el riesgo de ser derrotados uno por uno.
De hecho, esto también ocurriría en el lugar donde Beyroder establecería su plan en la historia original. Precisamente en Austerlitz. Aunque no llegaba a tanto, Carlos, recordando que había problemas con el plan de Beyroder, negó con la cabeza. Primero, preparemos los cañones. ¿Eh? Su Alteza el Archiduque. Estamos en medio del combate. Jefe de Estado Mayor Schmidt. Debemos disparar aunque sea para contenerlos. Si seguimos así, mientras luchamos contra ellos, Bonaparte nos agarrará por la nuca. Carlos se volvió hacia Maximiliano y exclamó. Su Alteza el Duque de Baviera, por favor prepare los cañones. 20 cañones pesados de 12 libras. Además, aunque no se conocía públicamente, había 20 cañones más de 6 libras. El duque Maximiliano, respirando profundamente, asintió. Entendido. Preparad el bombardeo. El comandante bávaro, Wrede, dirigió apresuradamente la artillería. Considerando que en la historia original bombardearía a Carlos con cañones en la batalla de Essling, es bastante irónico. Ahora los cañones de Wrede se estaban preparando para Carlos. Fue entonces cuando sucedió. ¡Bum! Ante la repentina explosión, Beyroder abrió mucho los ojos. ¿Podría ser esto? Aunque era criticado como un ratón de biblioteca y teórico, esto era injusto para Beyroder. Había experimentado numerosos enfrentamientos bajo el mando de Albinzi. Especialmente, aunque no sabía que esta peculiar explosión era una bomba de metralla, sabía de quién era. En ese momento, jinetes salieron en tropel entre los árboles gritando. Ahí vamos. Húsares del cuerpo de Oriente francés. ¿Por qué no te llamas mameluco directamente, Lasalle? Si hiciera eso, el pobre Champeau, que aún está en Oriente, se sentiría mal, ¿no crees, Joubert? El general de brigada Lasalle, al frente del cuerpo de caballería, se rió entre dientes y lanzó una granada incendiaria. Hemos llegado, restos derrotados de Austria. Al mismo tiempo, los jinetes dieron la vuelta como dibujando un círculo y galoparon. Tududú. Junto con el estruendo de las granadas, llegaron los carabineros montados. A Hohenlinden. Mientras el yunque de Moreau resistía, finalmente había llegado el martillo de Eugene. Capítulo 257. Desde el principio, Hohenlinden no es un lugar favorable para Austria. El error fue pensar que estábamos en territorio propio, en terreno familiar, en una batalla defensiva. Mientras Eugene galopaba por las colinas fangosas gritando esto, Hippolyte lo miró de reojo. ¿Qué quieres decir, comandante? Es simple, Hippolyte. Este lugar no es familiar en absoluto para el ejército austríaco. Para empezar, ni siquiera es territorio austríaco, y Carlos nunca ha luchado aquí. Pero el ejército bávaro debe haber luchado aquí. Eugene torció la comisura de los labios. Ese es el punto ciego. Incluso para el ejército bávaro, Hohenlinden es un campo de batalla que nunca han experimentado. De hecho, incluso en la historia original, el ejército austríaco no intenta luchar en Hohenlinden. Es Moreau quien fuerza el campo de batalla. Ahora mismo, Moreau avanza con confianza, lanzando un ataque feroz. Mientras tanto, el ejército austríaco está confundido al recibir un ataque por dos frentes en un terreno desconocido y en un momento inesperado. Estrictamente hablando, los austríacos tienen ventaja numérica. Además, ni siquiera han llegado las divisiones principales francesas de Napoleón, Massena y Oudinot. Los primeros en llegar son las tropas de vanguardia. La brigada de carabineros montados de Eugene y la división oriental han acudido como avanzadilla. Aunque, por supuesto, el terreno también es poco familiar para ellos. Hippolyte, casi cayéndose del caballo, se quejó. Pero nuestro campo también está fangoso. No podemos galopar con fuerza. Lo sé. Por eso solo estamos dando vueltas fuera del bosque sombrío. El exterior tampoco tiene carreteras tan buenas. En ese momento, Junot, que había ido al frente, regresó gritando. ¿Cuál es el siguiente golpe después de las granadas? ¿Fuego de rifles? ¿O una carga? Pero Eugene, blandiendo su bastón de mando, señaló hacia atrás. Deja de decir tonterías y ordena a Lasalle. Dile que regrese inmediatamente. ¿Qué? El enemigo tiene húsares de verdad, no falsos. Húngaros. Ahora es el momento de dar un solo golpe y retirarse.
De repente, Eugene miró hacia atrás y sonrió. Porque el verdadero ataque llegará pronto. En ese momento, desde el sur de Oenlinden, más allá de las colinas, apareció una columna de infantería de línea. Ta-ta, ta-ta, ta-ta-tac. El general que lideraba al trote no era otro que de Sykes. Eugene, al ver a de Sykes, se sumió en una extraña contemplación. El hombre que habría muerto en Marengo ahora había llegado hasta Oenlinden. Pero Eugene había robado la gloria inmortal que de Sykes habría conseguido. ¿Qué sentiría de Sykes si llegara a saber esto? De Sykes, que desconocía la historia original, preguntó a Eugene con expresión muy entusiasta. ¿Les dimos un buen golpe? Lo suficiente como para romper su línea. ¿Todavía no están listos los cañones? Ya es hora. Parece que el alcance de los modelos rusos no es tan largo como pensábamos. Aún así, pronto se dispararán las bengalas de señal. Eugene sacó su reloj de bolsillo dorado para comprobar la hora y ladeó la cabeza. ¿Bengalas de señal? En ese momento, un proyectil voló por el aire y golpeó el frente de la caballería de Eugene. ¡Bum! Esta vez, incluso Eugene, normalmente imperturbable, se sobresaltó. Por supuesto, dado que no apareció la alerta de la escritura de plata, debe haber sido un bombardeo juzgado como no peligroso. Sin embargo, bombardear el frente cuando no se sabe cuándo la caballería aliada podría cargar es extremadamente temerario. De Sykes asintió con rostro sereno. Esa es la señal. ¿Y si no pudiéramos escapar? ¿No estableció el plan de operaciones hora por hora de antemano? Comandante Freischütz. De Sykes, señalando el reloj de bolsillo de Eugene, esbozó una sonrisa de satisfacción. Este bosque de Großschacher pronto se convertirá en un mar de fuego. Por supuesto, es una expresión figurada. Todavía no es la era de las llamadas bombas incendiarias que existirían en el futuro de la historia original. Sin embargo, a medida que lleguen más cañones, el bombardeo se intensificará. En una era sin dispositivos de comunicación. Eugene, por primera vez, planeó una operación basada en horarios precisos. ¿Por qué? Porque Oenlinden es un espacio aislado y plano con límites definidos. Un lugar rodeado de bosques, colinas y bajos desfiladeros. Por lo tanto, como en Rivoli, es difícil que surjan variables, y si se conoce el número de enemigos, es posible realizar maniobras operativas precisas. Especialmente si nuestras tropas poseen una potencia de fuego artillera abrumadoramente superior. Sin embargo, hay una trampa aquí. Ajustándose ligeramente la gorra, Eugene gritó a Lasalle, que había regresado. Tendremos que enviar un mensajero a Moreau para que se retire. Lasalle, ¿puedes atravesar las líneas? En ese momento, Lasalle, riendo alegremente, volvió a girar su caballo. Vaya, no es una victoria sino romper las líneas para un mensajero. Bueno, con 20 jinetes es suficiente para este tipo de trabajo. Vamos, Joubert. Oye, general de brigada Lasalle. Necesito 200 jinetes. Me los llevo, comandante. Vamos, un húsar debe mostrar determinación en momentos como este. Mientras Lasalle y Joubert discutían, a punto de partir con la vanguardia, Eugene giró la cabeza. ¿Cuándo termina el bombardeo? Esta vez, sacando su viejo reloj de bolsillo, de Sykes sonrió ligeramente. Dentro de una hora. Entonces yo entraré. Apenas terminó de hablar, los proyectiles de los obuses ya volaban por el aire. Por supuesto, los cañones de esta época no tienen gran precisión, y los unicornios rusos lo son aún menos. Pum. 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 Un total de 100 piezas. Cañones que Eugene había adquirido cuando ganó la batalla de Adrianópolis. Era un espectáculo magnífico ver cómo los cañones que habían cruzado los Alpes disparaban todos al unísono. Aunque los proyectiles que disparaban estos cañones no llegaban exactamente a sus puntos de impacto previstos, su cantidad era abrumadora. En una batalla de finales del siglo XVIII, donde normalmente se empleaban varias decenas de cañones, aquí se disparaban 100 piezas. Solo con eso, el ejército austríaco ya estaba aterrorizado. El duque Maximiliano de Baviera era uno de ellos. ¿Qué clase de cañones disparan un proyectil por minuto? Justo cuando Maximiliano estaba a punto de gritar mientras corría para evitar los proyectiles, Carlos exclamó. Ese no es el verdadero problema. Mire al frente, duque. Lo sé, Su Alteza el Archiduque.
Son bombas explosivas, no. Mire detrás de dónde caen los proyectiles. Carlos, señalando más allá de la trayectoria parabólica de los proyectiles, hacia el sur, gritó. El enemigo está avanzando ahora. De hecho, el ruido de los cañones ya estaba cesando. Normalmente sería el momento de tomar un respiro, pero se puede ver que la infantería de línea está aprovechando esta oportunidad para avanzar en formación. El problema es que si fuera el ejército de Moreau, debería estar marchando desde el oeste, no desde el sur. Maximiliano, aunque con poca experiencia en guerra, no es tonto. Están entrando por ambos flancos. Dios mío. Nuestro ejército está disperso ahora. Porque Moreau atacó en formación dispersa. Mientras que el enemigo ahora está cargando concentrado. ¿Entonces estamos en desventaja? Carlos, mirando fijamente a la división de Sykes que entraba desde el sur, giró la cabeza de su caballo. Aún así, debemos luchar y ganar. Su Alteza el Duque de Baviera, detenga el ataque desde el flanco sur. El Duque Maximiliano al principio no escuchó correctamente. Su audición se había paralizado momentáneamente por el ruido de las explosiones. Pero pronto no tuvo más remedio que entender lo que se le decía. Porque el archiduque Carlos estaba corriendo hacia el frente occidental con su guardia. Su Alteza. ¿A dónde va? Debo capturar a Moreau. Pero, ¿no es Bonaparte quien viene por el sur? Carlos asintió vigorosamente mientras galopaba. Así es. Es el oponente contra el que nuestro ejército tiene muchas menos posibilidades de ganar. Por otro lado, seguro que puedo capturar a Moreau. Vamos, Bellegarde. La guardia del archiduque gritó al unísono. Eilsterreich. Sterreich, la palabra alemana que se refiere al imperio austríaco. Esta palabra en latín se convierte en Austria. Aunque normalmente se le llama Austria más que Sterreich, ahora la guardia corría para proteger el imperio. Por eso gritaban el nombre oficial mientras corrían. Por otra parte, el duque de Baviera, a quien no le importaba nada el Sterreich, se quedó boquiabierto de asombro. ¿Qué se supone que debo hacer si Austria se marcha así? Su Alteza el Duque, recobre la compostura. Ese sí, debo recobrar la compostura. General Wrede, ¿qué debemos hacer ahora? Cuando el general Wrede estaba a punto de entrar en pánico, un hombre con monóculo habló desde un lado. Conviértase en el yunque, Su Alteza el Duque. El duque se volvió sorprendido y ladeó la cabeza. ¿Eres el general Beiroger? Soy Beiroger, ingeniero del Estado Mayor del Imperio Austríaco. Su Alteza el Duque, ahora el enemigo está utilizando la táctica del martillo y el yunque. Es así. ¿No es una táctica muy antigua? Beiroger, el mejor teórico de Austria, con los ojos brillantes, exclamó. Exacto. Una táctica utilizada por los antiguos griegos. Aquí, el yunque es Moreau y el martillo es Bonaparte. Pero el archiduque Carlos también intenta usarla a la inversa. Realmente es una persona extraordinaria. Por supuesto, para un teórico, ver cómo la teoría se hace realidad es asombroso. Por otro lado, para un duque que debe defender su país en la realidad, son solo palabras absurdas. El duque Maximiliano José, sujetándose la palpitante cabeza, murmuró. En definitiva, nos están diciendo que muramos. ¿Deberíamos retirarnos, Su Alteza? No, ¿qué remedio? El duque de Baviera levantó su bastón de mando y gritó. No seré un padre vergonzoso para mis hijos. Lucharemos hasta el final. Pero pronto la división de Sykes, armada con mosquetes Beauharnais de metralla, se abalanzó sobre ellos. ¡Bang! ¡Clic, bang! ¡Clic, bang! El duque, que había gritado con valentía, se relamió los labios. ¿No podríamos retirarnos? Por supuesto, los 60.000 soldados bávaros ya estaban dispersos y chocando con la división de Sykes. Naturalmente, con fuerzas iguales, el lado con más números gana. Bien, segundo ataque. Pero el ejército combinado austro-bávaro ha caído en la trampa de tener un gran ejército. Han metido a más de 120.000 hombres en un campo de batalla boscoso y estrecho. Originalmente, habrían planeado librar una batalla defensiva aquí, pero Moreau llegó demasiado rápido. Moreau simplemente había marchado a paso forzado como el ejército revolucionario francés. Además, el cuerpo de Napoleón tenía un poder de fuego mucho más fuerte de lo esperado.
Es irónico que la mayoría fueran objetos capturados al ejército ruso, aliado de Austria. En definitiva, esta confusión y el bombardeo concentrado hicieron difícil que tanto el ejército austríaco como el bávaro se unieran. Se puede ver incluso desde lejos que apenas pueden hacer frente a la ofensiva rápida de Sykes. Eugene también asintió al ver regresar a La Salle. Pero curiosamente, en lugar de los 200 jinetes que había enviado inicialmente, vio regresar a 2,000. Un hombre corpulento que cabalgaba junto a La Salle exclamó: «Cuerpo de Italia. Hemos venido a ayudar». «¿Qué? Moreau?» «Soy el coronel Outpoul, enviado por orden del comandante Moreau». Eugene abrió mucho los ojos. La Salle silbaba haciendo como si no supiera nada. De alguna manera, parece que los trajo engañados. Recordando el nombre de Outpoul que había visto en los registros de la historia original, Eugene se relamió los labios. Es impresionante que hayas logrado atravesar hasta aquí. Coronel Outpoul, ¿no era tu objetivo el archiduque Carlos? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está el archiduque Carlos? Parece que has venido al lugar equivocado. Chasqueando ligeramente la lengua, Eugene dio instrucciones al estafador de La Salle. Pero te dejaré ganar mérito. La Salle, has hecho bien en traer al líder de carga del cuerpo del Rin. Lidera con el espíritu de los húsares. La Salle, riendo entre dientes, desenvainó su espada de caballería. Sígueme, coronel. Yo. Ja, ja, ja. No me quedaré atrás. Oigan, ustedes. Esto no es una carrera de caballos. Es la guerra. No solo agiten espadas, usen los rifles. Era el ejército bávaro que ya estaba combatiendo con la división de Sykes. Aunque el sentido común dice que la caballería no puede atravesar la infantería, eso solo es válido en combates normales. Los soldados de infantería bávaros, dispersos, confundidos y golpeados por un ataque rápido, no pudieron hacer frente a la caballería que se abalanzó repentinamente sobre ellos. Junot, que observaba la situación con un telescopio, gritó: «Han atravesado». En ese momento, Eugene también espoleó su caballo. «Bien. Carga a toda velocidad. Todos, equipen rifles Beauharnais Ferguson. Carguen. Preparados para disparar». En un instante, la brigada de carabineros montados de Eugene fluyó rodeando al enemigo. En este pequeño campo de batalla, donde luchaban los 60.000 del cuerpo bávaro contra los 13,000 del cuerpo oriental de Eugene, se desarrollaba nuevamente la táctica del martillo y el yunque. Si tuviéramos que hacer una analogía, la ofensiva rápida de Sykes sería el yunque, y Eugene, que lanzaba un ataque sorpresa de flanqueo, sería el martillo. Apuntando con el rifle Beauharnais desde su caballo, Eugene gritó: «Destruyan a las tropas de retaguardia de un solo golpe». Los 3,000 jinetes dispararon al unísono. ¡Bang! 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 La ventaja del rifle Beauharnais Ferguson es que permite la carga por la recámara. Aunque no permite una carga tan rápida como las posteriores armas de Reise, para quienes lo sufren, el solo hecho de que puedan recargar y disparar desde el caballo ya es un impacto casi equivalente al fuego rápido. Para el ejército bávaro, a diferencia del austríaco, esto también era algo que nunca habían visto. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Cuántas armas llevan estos franceses? Dios mío, han penetrado. Su Alteza el Duque. Joubert, que lideraba al frente en lugar de La Salle, rugió. Veo el cuartel general enemigo. Mientras seguía de cerca y recargaba su rifle, de repente apareció una alerta ante Eugene. Duque de Baviera, Maximiliano José. Eugene, sorprendido, desvió hacia arriba el rifle que estaba a punto de disparar. ¿Eh? La bala pasó rozando al lado de un general que estaba en el cuartel general bávaro. Fiu. Eugene detuvo su caballo. Mientras el ruido del campo de batalla aún resonaba, el que parecía ser el comandante en jefe enemigo miraba a Eugene. Un uniforme blanco lleno de adornos elaborados. De repente, el comandante, mirando a Eugene, exhaló un profundo suspiro y dijo: «He oído algo. Que el comandante del ejército que regresó de Constantinopla es un muchacho. El hijo adoptivo de Bonaparte, según dicen». Eugene observó tranquilamente al comandante e inclinó la cabeza. ¿Es usted Su Alteza el Duque? No soy el duque que buscas. Tal vez no.
Pero considere afortunado que fue a mis ojos, no a los de Moreau, a los que se expuso. De repente, Eugene, con una sonrisa amarga, dijo en voz baja. Suegro. El duque Maximiliano José parpadeó y luego abrió mucho los ojos. Sin embargo, Eugene hizo un gesto rápido para evitar que Maximiliano hiciera algo imprudente. En un instante, el ágil Joubert saltó de su caballo y junto con sus jinetes subordinados arrestó a Maximiliano y su cuartel general. Maximiliano, forcejeando mientras era sujetado por Joubert, rugió. ¿Qué? Mi hija solo tiene 11 años. Saqueadores, traidores, rebeldes. Mátenme mejor. Por supuesto, es un completo malentendido, pero Eugene nos molestó en corregirlo. De hecho, atar con cuerdas a alguien de la estatura de un duque ya es en sí mismo una falta de respeto. De repente, Hippolyte, que seguía a Eugene, ladeó la cabeza confundido. ¿Qué está diciendo ese duque? Eugene, en lugar de explicar que en la historia original su esposa sería la hija de Maximiliano, simplemente sonrió. Nada importante. A lo lejos, desde el sur, se extendían gritos de júbilo. Ahora, el cuerpo principal de Napoleón había llegado. 9 de septiembre de 1799. Francia derrotó a Austria en Hohenlinden. Capítulo 258. Cuando finalmente terminó la batalla, el campo de batalla se volvió más bien silencioso. Shaya. Está lloviendo tanto que es difícil disparar la pólvora. Si fuera una época de pólvora sin humo, todavía se estarían produciendo tiroteos. Pero en esta era que usa pólvora negra con humo como carga, la lluvia detiene incluso el estruendo de la batalla. Los mosquetes de percusión Beauharnais aún no se producen en masa, y la pólvora sin humo está en fase de prueba. Mientras apartaba la lluvia que caía, el jefe de Estado Mayor Berthier informó sin expresión. La lluvia de otoño es intensa, señor. Se dice que no usar paraguas cuando llueve es símbolo de masculinidad. En realidad, no hay más remedio. Originalmente, en Europa, los paraguas eran objetos que usaban las mujeres. Napoleón, recibiendo virilmente la fuerte lluvia bávara, estornudó. Nuestro ejército también ha sufrido terribles bajas. Maldita sea. Achís. Fue una batalla completamente sangrienta. Incluso más que cuando luchamos contra el ejército ruso que cargaba con bayonetas. ¿No es casi una bendición que el cuerpo principal sea el cuerpo del Rin y no el cuerpo de Italia? ¿No son franceses también los del cuerpo del Rin? Tropas que yo podría haber dirigido en el futuro se han consumido. Gracias a la batalla agresiva de Moreau. Achís. Napoleón, que había estropeado ligeramente su estilo con el estornudo, se burló con un resoplido forzado. Si hubiera luchado pasivamente como de costumbre, habríamos perdido menos tropas. HMPH. Como Napoleón acaba de señalar, casi el 30% del cuerpo de Moreau murió. Si fuera la era de la guerra moderna, sería una situación juzgada como casi aniquilación. De 50.000, nada menos que 15,000 murieron en el bosque. Sin embargo, gracias a la sangrienta batalla, el ejército austríaco quedó prácticamente rodeado. Los gritos ásperos de Lannes, Murat y Junot resonaban en el bosque. Vamos, palomas blancas. Rápido, desármense y ríndanse. Si quieren morir, sigan luchando. ¿Quieres que te clavemos otro licorne ruso? Será muy caliente tener un cuerno empujado en tu trasero. Ji. No los molesten demasiado. Dan lástima. Sin embargo, si no se rinden. De repente, Junot disparó su pistola de percusión al aire. ¡Bang! Las armas de percusión se disparan incluso con humedad. Con ese ruido, los soldados enfrentados se sobresaltaron y se agitaron al unísono. Junot, riendo entre dientes, rugió. Todos ustedes se irán al infierno que tanto les gusta a los católicos. El ejército revolucionario vitoreaba, mientras que el ejército austríaco, lleno de devotos fieles, se indignaba. Sin embargo, la situación de estar rodeados por delante y por detrás permanecía sin cambios. Ahora estaban con Moreau al frente y el cuerpo principal de Napoleón a la retaguardia. De repente, el jefe de Estado Mayor Laverich se acercó al comandante en jefe, que se protegía de la lluvia. Su Alteza el Archiduque, nuestro ejército aún puede luchar. El archiduque Carlos Ludwig miró al frente con la mirada sumergida. Estuve a punto de capturar a Moreau.
¿Qué tal si destrozamos completamente al ejército de Moreau e intentamos una penetración? Mientras recibimos cañonazos en la nuca. Mirando fijamente al cuartel general de Moreau que se acercaba, Carlos apretó los dientes. El ejército bávaro fue más débil de lo que esperaba. Si hubieran resistido solo medio día más, la batalla habría vuelto a estar equilibrada. Especialmente porque había llovido, esto hubiera sido aún más cierto. En la historia original, cae aguanieve y el campo de batalla se sume en el caos. Sin embargo, como el comandante no era Carlos sino su hermano menor Juan, el ejército austríaco no pudo aprovechar suficientemente la situación. Actualmente, gran parte de la culpa recaía en que el ejército bávaro que asistía a Carlos estaba bajo el mando del duque Maximiliano, todavía inexperto. Resistir mediodía en una situación de combate es algo común. Sin embargo, el ejército del duque Maximiliano no pudo resistir ni siquiera 2 horas ante el ataque sorpresa de Eugene. Esta diferencia de 2 horas finalmente determinó la derrota del ejército austríaco. Viendo a Carlos mirando la lluvia en el cielo, el jefe de Estado Mayor Laverich frunció el ceño. Su Alteza, entonces, ¿acaso? No podemos dejar que todos mueran. Si nos rendimos, Viena no tendrá capacidad para resistir. No es que Austria no tenga ejército restante. Si se reunieran los recursos de tropas que quedan en la frontera oriental y las zonas traseras, podrían formar nuevamente un gran ejército de cientos de miles. Sin embargo, no hay tiempo ni margen para reunir al ejército. Al igual que cuando Napoleón atacó directamente Viena antes. Carlos esbozó una sonrisa amarga. Debimos haber reformado el sistema militar mientras tanto. No hay más remedio que esperar que Bonaparte respete nuestro honor. Envía emisarios. Pasaremos por el protocolo de rendición formal. Al final, lo que arruinó a Austria fue ser demasiado lenta. Como sucedió en la historia original. Cuando cesó la lluvia, el ejército francés volvió a iniciar su marcha. Oh, Eugene. ¿Acabas de llegar? Aquí viene nuestro segundo en mérito. Un ejército es una organización que camina incesantemente. No es casualidad que la marcha sea parte esencial del entrenamiento militar. Incluso existe el dicho de que la verdadera guerra se lucha con los pies. En septiembre de 1799, el ejército francés también es la organización con los mejores pies de toda Europa. Por supuesto, justo después de la sangrienta batalla, la mayoría de las tropas se movían en carros de marcha. El comandante en jefe Napoleón no era una excepción. Eugene, moviendo su caballo junto al carruaje, bebió de su cantimplora y preguntó. ¿El primero es usted, padre? Por supuesto. Yo planifiqué esta batalla, la dirigí desde el frente y finalmente obtuve la rendición del archiduque. ¿Y quién es el tercero? Napoleón, que se jactaba mucho, miró hacia atrás. Moreau. A lo lejos se puede ver a las tropas que vienen siguiendo en la retaguardia. No es otro que el cuerpo del Rin de Moreau. Aunque es un grupo lleno de heridos, su moral es muy alta. Esto se debe a que rebosan de orgullo por haber desempeñado un papel muy importante en la batalla de Hohenlinden. En otras palabras, a través de esta guerra, Moreau también ha adquirido tropas de élite. Al igual que el cuerpo de Italia de Napoleón o el cuerpo oriental de Eugene. Eugene, mirando hacia el cuerpo de Moreau, preguntó en voz baja. Podría convertirse en una amenaza más adelante. Lo sabe, ¿verdad? Podría convertirse en un punto de reunión para los jacobinos. Serán molestos. Bueno, al fin y al cabo, el tercero es solo el tercero. Eugene, mirando al frente, declaró. Ahora quien determinará el destino de Austria será usted, padre. La dirección hacia la que avanza el ejército es el este. De hecho, como Hohenlinden está al sur de Múnich, significa que la dirección hacia la que avanza el ejército francés no es Múnich. El destino es Viena. Napoleón, todavía mirando hacia atrás donde estaba Moreau, es decir, a los carruajes con prisioneros, dijo. Carlos exigió una rendición honorable. Se la concedió, ¿verdad? Incluso ahora no está atado con cuerdas, solo desarmado, y es escoltado en un carruaje. ¿Es lo mismo para el duque de Baviera? Eugenia asintió, mirando de reojo hacia la división oriental. Sí, aceptó rendirse sin resistencia. Múnich también abrirá sus puertas a nuestro ejército. Aunque ahora no tenemos tiempo para ir allí.
El ejército bávaro recibió un trato completamente diferente al austríaco. Es decir, la mayoría fueron liberados. En cambio, el duque de Baviera se convirtió en prisionero como rehén. Parece una situación propensa a un ataque sorpresa, pero en realidad no lo es. A finales del siglo XVIII, en esta época, el campo de batalla todavía está dominado por el acuerdo entre caballeros, un vestigio de la llamada caballería. Cuando los comandantes hacen un acuerdo honorable de rendición e intercambio de prisioneros, casi nunca hay ataques sorpresa después de terminada la batalla. Esta norma se rompe en la historia original alrededor de la última etapa de las guerras napoleónicas. Se podría decir que fue Napoleón quien la rompió. Pero de repente, Napoleón preguntó abruptamente a Eugene, quien estaba sumido en sus pensamientos. He oído que la casa de Wittelsbach tiene muchos hombres y mujeres hermosos. ¿Qué te parece, Eugene? ¿Tienes interés en convertirte en yerno de la casa de Wittelsbach? Eugene preguntó con cara de sorpresa. ¿Dónde escuchó algo así? Las palabras que dijiste sobre suegro llegaron muy rápidamente a mis oídos. Afortunadamente, parece que Pauline lo ha olvidado. Padre, Pauline, quiero decir, mi tía y yo no tenemos ese tipo de relación en absoluto. Cof. Eugene, que tosía porque se había atragantado, se defendió rápidamente. Además, no me he vuelto demasiado valioso como para casarme con la casa de Wittelsbach. Y seguiré aumentando mi valor. Este matrimonio es algo que Napoleón también promueve en la historia original. Es una casa real elegida mientras buscaba matrimonios adecuados cuando todos los miembros de la familia de Napoleón se casaban con la realeza. Probablemente tenía la intención de convertirlo en el feudo de Eugene. Sin embargo, Eugene ahora no tiene intención de casarse con una niña de 11 años. Naturalmente, tampoco tiene razón para estar atado a un pequeño reino como Baviera. Sobre todo, en realidad Napoleón solo estaba bromeando, y además de no ser emperador todavía, ahora Eugene se ha vuelto mucho más importante que en la historia original. Napoleón sonrió y se recostó en el carruaje. Bien. Entonces, tendré que preparar primero un discurso sobre lo que voy a decir cuando lleguemos a Viena. Escribe un borrador. ¿Recuerdas que originalmente eres mi secretario jefe? ¿Qué debo escribir, comandante en jefe? Desmantelar el imperio era el objetivo estratégico de esta guerra. Debemos lograrlo. Con la menor sangre posible. Napoleón, hundido en el asiento del carruaje, murmuró lánguidamente. Un total de 21 millones de personas deben aceptar esto. Aunque no es una época de estadísticas muy precisas, la población de Austria es de unos 21 millones. Por supuesto, si se excluyen los territorios polacos y Hungría, cae a alrededor de 9 millones. Eugene, recordando esto de nuevo, aconsejó a Napoleón. El espacio que puede convertirse en territorio o área de influencia francesa está limitado a la región del Rin. ¿Por qué? Porque las culturas son diferentes. Más allá de ese punto, existen grupos étnicos completamente heterogéneos. Si intentamos anexionarlos por la fuerza, estaremos constantemente plagados de disputas. Y más aún si les damos derecho a voto. En realidad, no es nada especial. Hasta ahora, incluso durante la época del Antiguo Reino, la política exterior de Francia no era la conquista de Europa. Uno de los grandes objetivos estratégicos nacionales era expandirse hasta las llamadas fronteras naturales, áreas que pudieran defenderse con ríos y montañas desde el centro de Francia. Además, Italia, España o Flandes, que tienen cierta afinidad por ser latinos, son objetivos de guerra de Francia. El Napoleón de la historia original, incluso después de ganar la guerra, no anexiona ciegamente el antiguo Sacro Imperio Romano. Esta es la razón por la que solo convierte en estado satélite a la región del Rin, donde se habla francés y la cultura es similar. Napoleón torció la comisura de sus labios y luego rió a carcajadas. ¿No es eso lo que hiciste en Egipto? Bien, entonces destruimos el imperio, pero Francia no puede tomarlo. ¿La respuesta? Eugene sonrió y preguntó. Ha oído lo que hice y por lo que regresé de Oriente, ¿verdad? Dividiste magníficamente la península balcánica. Puede hacer exactamente lo mismo con Austria. En ese momento, los ojos de Eugene brillaron. Austria, Hungría, Bohemia, Polonia austríaca, Eslovaquia, e incluso Transilvania, todos deben ser desgarrados. Napoleón, torciendo la comisura de sus labios, movió la pierna. Aterrorizante.
Pero, ¿no se echaría a perder entonces la rendición honorable que Carlos exigió? Aunque impongamos un tratado por la fuerza, ¿no lucharán desesperadamente? Lo que Eugene acaba de mencionar es en realidad lo que sucede en el futuro de la historia original. Es precisamente la división de Austria que los aliados realizan después de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, el Napoleón sorprendentemente generoso no cometió tal acto, pero ahora es diferente. Porque el desmantelamiento del imperio se ha convertido en el objetivo estratégico de Napoleón. Eugene miró hacia el carruaje de escolta donde viajaba el archiduque Carlos y preguntó. No quiere matarlo, ¿verdad? No se rindió confiando en mí. Matar a un prisionero va en contra de las costumbres internacionales. Y de mi conciencia. Entendido. Entonces, deje que le dé un regalo. Hay una solución muy simple cuando se va a romper una promesa hecha a la otra parte. Convierta a Carlos en rey. Hacer una oferta que no puedan rechazar. El palacio de Schönbrunn en Viena se abrió sin defensa. ¡Pum! Los austríacos recuerdan cuando, la vez anterior, tuvieron que abrir impotentemente las puertas de la ciudad ante la amenaza de batalla. No, es el emperador Francisco II quien lo recuerda más vívidamente. Por eso, cuando supo que el archiduque Carlos había sido derrotado, el emperador se rindió. Al final, Bonaparte ha llegado a Viena otra vez. Mirando al emperador que salió con rostro desolado, el ministro de Estado Weinsberg, el consejero imperial Turgut y Metternich susurraron. ¿Qué dirá este demonio esta vez? Probablemente la abdicación. Si su majestad el emperador se retira, ¿quién subirá después? No será el archiduque Carlos. A lo lejos se ve llegar al ejército francés de 120.000 hombres. Es un ejército abrumador para el estado defensivo actual de Austria. Esta era también la razón por la que el emperador había perdido la esperanza y no tuvo más remedio que rendirse. Napoleón, el general francés que llegó con 100 cañones, de repente proclamó desde su caballo. El comandante en jefe del ejército francés, Napoleón Bonaparte, declara. Aunque estaba en francés, el francés de esta época es el idioma internacional. Cualquier noble austríaco no podría evitar entenderlo. Hacia la corte imperial austríaca y la nobleza, que contenían la respiración con las orejas en alto, Napoleón ordenó solemnemente. Disuelvan el imperio austríaco. Ante estas palabras, incluso Weinsberg, Turgut y Metternich, normalmente imperturbables, exclamaron sorprendidos. ¿Qué está diciendo? Después de disolver el Sacro Imperio Romano, ¿quiere disolver también este Reich? ¿Cómo se atreve, un pueblerino isleño? En ese momento, retumbó un cañonazo hacia el cielo. ¡Bum! Cuando la gente estaba a punto de sobresaltarse, el proyectil impactó directamente en el palacio de Schönbrunn. Todos quedaron paralizados. Disparar cañones contra el palacio a pesar de que la situación de combate ya había terminado era algo inaudito en la antigua época. Sin embargo, considerándolo bien, era algo común en la era medieval o renacentista. La revolución simplemente había restaurado el verdadero aspecto de la guerra. Napoleón, el verdadero general revolucionario que disparó cañones contra el palacio, continuó sus órdenes. Además, cada parte del imperio disuelto se independizará. Los nuevos países decidirán si serán reinos o repúblicas según consultas con Francia, y los nuevos líderes también deberán seguir las demandas de Francia. Sin embargo, en cuanto a Hungría, esto no es una negociación. Es una notificación unilateral. Pero Austria no tuvo más remedio que aceptarlo impotentemente. ¿Quién podría garantizar que el grosero ejército revolucionario francés que disparó contra el palacio no traería la guillotina? En ese momento, las palabras de Napoleón golpearon los oídos del emperador más fuertemente que cualquier cañonazo. El archiduque Carlos debe ascender al trono. Todos quedaron atónitos ante estas palabras. Francisco II, los nobles austríacos incluido Metternich, e incluso el propio archiduque Carlos, que estaba en el carruaje de escolta. Sin embargo, una vez que alguien asciende al trono, no puede descender fácilmente. 15 de septiembre de 1799. Fue el día en que Napoleón decidió a su antojo desmantelar el imperio austríaco y otorgar el trono húngaro a Carlos. Capítulo 259. Existe un dicho que afirma que la victoria lo resuelve todo. Sin embargo, este dicho que parece tan reconfortante es en realidad falso.
De hecho, la victoria es solo el comienzo de todos los problemas. Especialmente para un gobierno que se encuentra sobre bases frágiles. En este momento, Danton clamaba como si fuera alguien que hubiera perdido una guerra. Esto es inaceptable. ¿Desmantelar el imperio austríaco? ¿Quién se ha creído? A finales de septiembre de 1799, una noticia sacudió a toda Europa como un fantasma. El desmantelamiento del imperio austríaco por Napoleón. Era completamente diferente a cuando se anunció la disolución del Sacro Imperio Romano. Porque en realidad el Sacro Imperio Romano era un sistema que casi todos los europeos consideraban una broma. Por otro lado, Austria tenía entidad real, y el emperador también. Y ahora se había declarado que todo esto sería desmantelado. No el gobierno francés, sino el comandante militar Napoleón. De repente, Salicetti, que examinaba la declaración con rostro cansado, respondió con indiferencia. En realidad, no es la primera vez, director Danton. Te equivocas. Aquella vez no fue una declaración, sino una propuesta. Además, no hubo depuesto al emperador ni división del imperio. Pero ahora. ¿No es más beneficioso para Francia? Danton, erguido en la sala de reuniones del directorio en el Palacio de las Tullerías, gritó. Un militar ha invadido la esfera política, Salicetti. ¿En serio no entiendes la gravedad? Naturalmente, Salicetti, como uno de los principales pro-bonapartistas, simplemente resopló. Sin embargo, hay 5 directores en total. Danton buscó rápidamente con la mirada a Lafayette, otro antibonapartista. No estaba. Todavía no había llegado. Justo cuando fruncía el ceño, Danton escuchó un comentario inesperado. ¿Por qué habrá designado al archiduque Carlos como rey de Hungría? Ja, ¿por qué te preocupa eso? Desmoulins. El problema es el acto en sí. Un militar decidiendo eso por su cuenta. El archiduque Carlos no tiene vínculos especiales con Hungría, más bien sus conexiones son profundas con Italia. ¿Lo habrá enviado lejos por eso? Aunque cercano a los pro-bonapartistas, también era miembro de los jacobinos. Desmoulins, el tartamudo, parece pensar que hay problemas más graves. Ciertamente, la designación del archiduque Carlos como rey de Hungría es una decisión extraña vista desde fuera. Carlos ha sido el mejor general austríaco defendiendo contra Francia. Desde que Wurmser y Alvinzi murieron a manos de Napoleón, nadie se le compara. Incluso en esta guerra, Moreau casi fue capturado por Carlos. Entonces, ¿por qué darle un regalo tan grandioso como el trono húngaro? De repente, se escuchó una voz familiar. Es una táctica de división. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró una persona. Lafayette, el único experto militar entre los 5 directores y ex-general. Desmoulins se apresuró a preguntar a Lafayette. ¿Qué quiere decir, director Lafayette? Austria es un estado multinacional. Incluso el idioma que usan en el ejército varía. Solo hay un elemento que los unifica. La Casa de Habsburgo. Lafayette, originalmente el único de origen noble entre los 5 directores y ex-marqués, asintió. Exacto. El hecho de que constantemente nombren a miembros de la familia imperial como comandantes militares probablemente también se deba a eso. Pero, ¿designar a Carlos como rey de Hungría? Esto inevitablemente dividirá el país. Napoleón ha declarado el desmantelamiento del imperio austríaco. Sin embargo, hay una trampa peculiar aquí. Irónicamente, Francisco II, el cabecilla que declaró la guerra a Francia, no fue destronado. En cambio, se dividieron los territorios del imperio austríaco, incluidos Hungría, Bohemia y las posesiones polacas. Cómo gobernar los territorios divididos es una tarea que Francia deberá determinar en el futuro. Pero para Hungría específicamente, se ha designado a Carlos como rey. Esto inevitablemente llevará al emperador Francisco de Austria a desconfiar del rey Carlos de Hungría. Esta era precisamente la razón por la que Eugene había propuesto a Carlos como rey de Hungría. ¡Bam! De repente, todos volvieron la mirada hacia un fuerte golpe en la mesa. Danton, con su rostro rechoncho enrojecido, miraba fijamente a los directores. Fulminando con la mirada a Lafayette, que fruncía el ceño, Danton insistió. ¿Qué importa eso? El problema ahora es que Bonaparte decidió esto por su cuenta. ¿Por qué todos ignoran esta gravedad?
Somos nosotros quienes deberíamos decidir el sistema de gobierno de cada nación en Austria dividida. Pero Lafayette miró directamente a Danton y preguntó. Entonces, ¿no lo aceptarás? ¿Qué? Danton, la realidad que has estado ignorando desde el día del fructidor finalmente nos ha alcanzado. De repente, el rostro de Lafayette se ensombreció. Matar a Bonaparte o reconocerlo. Esas son las únicas dos tareas que nos quedan. Naturalmente, a Lafayette tampoco le agrada Napoleón. Es Lafayette, quien apoyó la revolución, defendió la monarquía constitucional y fue líder masón revolucionario moderado. Sin embargo, no puede negar que ahora la toma del poder por Napoleón se ha concretado. Los ciudadanos en las calles se entusiasmarán de inmediato. Ya puede escuchar claramente los vítores que gritarán cuando se anuncie esta noticia. ¡Viva Bonaparte! Debemos aceptar ahora que Bonaparte es el número uno de nuestra república. Fue entonces cuando sucedió. Simplemente reconocerlo no sería suficiente. Esta vez incluso Lafayette se sorprendió y miró hacia la puerta de la sala de reuniones. Es una puerta por la que normalmente solo los secretarios pueden entrar en caso de emergencia, además de los directores. Pero un completo intruso estaba parado en la puerta. ¿Qué hacían los guardias? Sin embargo, al ver su rostro, Lafayette no tuvo más remedio que entenderlo. ¿Eugene? Eugene Bonaparte, el héroe de la expedición a Oriente antes que el hijo de Napoleón, sonrió. Ha llegado otra carta. Señores directores. ¿Qué carta es esa? ¿La has traído tú personalmente? Su contenido será revelado en la plaza pública. Sin mostrar la carta y dándose la vuelta, Eugene dijo con arrogancia a los directores. Vengan todos los representantes también. En el campo de Marte, donde sopló el torbellino sangriento de la revolución pasada. A pesar de esta arrogancia, los directores se dieron cuenta de que tendrían que seguirlo impotentemente. Porque Eugene no ha venido simplemente como mensajero de una carta. Es el representante de Napoleón. Esta vez, ni siquiera Salicetti, partidario de Bonaparte, había escuchado nada con antelación. ¿Qué es exactamente lo que va a proclamar? Auguste preguntó ansiosamente, pero Salicetti solo frunció el ceño sin responder. Aunque es partidario de Bonaparte, Napoleón es, estrictamente hablando, un militar. El personal militar forma el círculo íntimo de Napoleón y el núcleo de miembros del club. Incluso Salicetti, quien se enorgullece de ser miembro del club de Bonaparte, sabe bien sus limitaciones. El problema es que ese núcleo es precisamente el joven que camina hacia el centro de la plaza a lo lejos. El hijo adoptivo de Napoleón, patrón del cartel Beauharnais y, además, héroe de la expedición egipcia. Eugene Bonaparte. ¿Qué estará pensando ese joven? Clap, clap, clap. Los ciudadanos que habían acudido a la plaza al escuchar los rumores se volvieron sorprendidos al oír el sonido de marcha. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Turbantes? No puede ser, los he visto en libros. ¿Son realmente mamelucos? ¡Wow! ¿Han regresado de Egipto? ¿Es el cuerpo de Oriente? En ese momento, un ciudadano gritó. Miren allí. Es el héroe de Oriente, Freyschütz. Por supuesto, era un soldado plantado de antemano. Pero los ciudadanos se entusiasmaron. Porque esas palabras eran ciertas. El hombre que logró lo que Francia nunca había conseguido. Una exitosa expedición a Egipto. El liberador de Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y sobre todo, el famoso conquistador de Constantinopla. Un clamor explosivo resonó en la plaza. Caballero de la princesa. Oh, esperanza de los realistas. Es el hijo de la revolución. Cantad, la marsellesa. Uah, es el príncipe de Egipto. De repente, Hipólite, que acompañaba a Eugene montado a caballo con la cabeza erguida, rió entre dientes. Oye, ¿desde cuándo te convertiste en príncipe de Egipto, Eugene? Sin mirar a Hipólite, Eugene respondió mirando al frente. Parece que incluso los ciudadanos aún no comprenden del todo que somos una república. ¿Por eso planeas restaurar la monarquía? SHH. Con solo un dedo en los labios, Eugene dijo en voz baja. Eso debe seguir unos pasos, Hipólite. Mientras tanto, la caballería se alineó en la plaza. Las tropas que habían venido con Eugene eran de dos tipos.
Una era la brigada de carabineros montados de 1,000 jinetes, formada desde la expedición de Vendée y que había participado en la campaña italiana. Pero lo que más llamaba la atención era algo diferente. Un cuerpo de caballería musulmán de 1,000 jinetes compuesto por una fuerza mixta de beduinos egipcios y mamelucos, que para los franceses eran simplemente mamelucos. Verdaderamente, no podían ser otros sino aquellos que demostraban visualmente la conquista de Egipto. En ese momento, el comandante de brigada de caballería Junot gritó: «Firmes, todos». Eugene, Hipólite y la guardia de la división oriental entraron por el centro entre los jinetes alineados a ambos lados de la plaza. Entra el general Eugene Bonaparte, jefe de Estado Mayor del ejército expedicionario francés en Egipto. Al mismo tiempo, el campo de Marte se llenó de vítores. ¡Uah! Freischütz. El tirador de balas mágicas. Eugene, Eugene, Eugene. Gloria al hijo de la revolución. Eugene se paró en la plataforma central. Se podía ver una multitud enorme de al menos 100.000 ciudadanos. En una época en que la población de París rondaba los 700.000 habitantes, había venido uno de cada 7 ciudadanos. Para dirigirse a ellos, no basta con tener buena voz. Por eso Eugene había preparado algo. Sosteniendo ligeramente un megáfono, Eugene gritó: «Gracias, ciudadanos. Soy Eugene Bonaparte, hijo del héroe de la revolución, el general Bonaparte». Los ciudadanos ruidosos empezaron a callar gradualmente al escuchar la voz amplificada. Aunque tiene sus limitaciones, ya que es una persona sola hablando y no es un megáfono eléctrico. Aún así, es mejor que gritar solo con la voz. Ahora, nuestro ejército francés finalmente ha vencido a nuestro archienemigo Austria. ¡Viva, Bonaparte, para siempre! Oh, es la victoria de la revolución. Justo cuando iba a estallar nuevamente el alboroto, Eugene pronunció su discurso con todas sus fuerzas. El general Napoleón, vencedor de la revolución, desea la destrucción de Austria. En ese momento, el rugido de los ciudadanos cubrió la plaza. Destrucción. 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 Matad a Austria. Expulsarlos. ¿No los habíamos expulsado ya? De todas formas, Austria debe desaparecer. Así realmente no se podía transmitir el mensaje necesario. Escuchad. Cuando Eugene chasqueó los dedos, los 1,000 jinetes de la brigada de carabineros montados gritaron al unísono. La voz de una persona difícilmente puede cubrir el clamor de 100.000. Pero la fuerza de 1.000 jinetes gritando era suficiente para silenciar a 100.000 personas. Aprovechando ese momento, Eugene volvió a gritar. Para esto se necesita una cosa. Nuevas elecciones. Antes de que los directores y los miembros del Consejo de los 500 pudieran reaccionar, Eugene gritó. El general Napoleón desea la era de un cónsul único. Un líder que pueda decidir la destrucción de Austria. Una nueva constitución. Esto es algo que en la historia original ocurre de manera muy brusca. A través del golpe de estado del 18 de Brumario. Además, tuvo que pasar por el período de 3 cónsules, y Napoleón tuvo que librar guerras repetidamente hasta que el sistema político se consolidó. Pero ahora la posición de Napoleón es sólida gracias a la victoria en la Segunda Guerra contra Francia. Por lo tanto, puede crear un sistema consular mucho más fuerte. La era de los 5 directores debe terminar, reforma constitucional y voto. Debemos elegir un nuevo líder. Ciudadanos, ¿estáis de acuerdo? Tras un momento de silencio, estallaron los vítores. Oh, una nueva constitución. Una nueva Francia, un nuevo líder. ¡Viva Bonaparte! ¡Viva Francia! ¡Viva la revolución! Estoy de acuerdo. Queremos a Napoleón Bonaparte como nuevo líder. Cuando Eugene volvió a hacer un gesto, los 1,000 jinetes gritaron al unísono. El Consejo de los 500 de Francia aceptará el deseo del pueblo y lo votará. Esta era la razón por la que Eugene tenía que llegar a París antes que Napoleón. La historia siempre se mueve más entre bastidores que en el escenario. Esto es traición. Freischütz. En mitad de la noche, mientras los vítores de la plaza resonaban por todo París. Danton gritó apuntando a Eugene en el Palacio de las Tullerías, donde las luces aún no se habían apagado. Pero Eugene, al ver esto, apuntó a su vez a Danton. Con una pistola de percusión Beauharnais. Clic.
Danton retrocedió sorprendido y se pegó a la pared. ¿Qué es esto? Director Danton. ¿Tenemos que enseñarle modales a punta de pistola? ¿Cómo te atreves a apuntar con un arma a los directores? Pero Eugene respondió con una fría sonrisa. ¿Entonces está bien señalar con el dedo al héroe de Oriente? Preguntamos a los ciudadanos de la plaza después de arrojarle a ellos. Probablemente sería afortunado si no fuera despedazado por los ciudadanos enfurecidos. En contraste con Danton, que estaba aterrorizado, los otros directores simplemente tenían rostros sombríos. Incluso los pro-bonapartistas como Desmoulins, Auguste y Salicetti. Aunque, por supuesto, solo Salicetti se animó momentáneamente con las siguientes palabras de Eugene. El director Salicetti, el embajador Joseph Bonaparte en Roma y el diputado Lucien Bonaparte serán nuestros canales de negociación. Pronto debe realizarse una nueva constitución y nuevas elecciones. No, eso no puede suceder de la noche a la mañana. Sucederá. Y harán que suceda. Eugene, todavía apuntando con su pistola a Danton, declaró. De lo contrario, todo el ejército francés estacionado en Viena marchará hacia París. Los guardias no se movieron en absoluto hasta que Eugene enfundó su pistola y abandonó el lugar. La Guardia de Seguridad de París era un cuerpo que Napoleón había comandado directamente. Antes de eso, también había sido una división creada por Marceau, leal a Eugene. Así que con Eugene en París, no había soldados que obedecieran a los directores. De repente, mientras Eugene salía del Palacio de las Tullerías, Hippolyte, recibiendo los saludos de los guardias en su lugar, silbó. Vaya, eso ha sido aterrador. Cállate. Por cierto, hoy vamos al Banco Beauharnais después de tanto tiempo. Ah, sobre eso. De repente, Hippolyte desvió la mirada y se relamió los labios. Creo que habrá una visita. En ese momento, Eugene escuchó la voz de una presencia mucho más temible que los 5 directores. Ha pasado tiempo, Eugene. Justo cuando giraba la cabeza, Eugene vio el borde de un vestido desapareciendo. Marie Capel. Aunque corrió apresuradamente tras ella, ya había desaparecido en la calle. Marie. Fue el momento más aterrador del primer día de Eugene de regreso en París. Capítulo 260. Aquí hay un joven que no teme a nada en el mundo. Este es el balance anual, es decir, de 1799. Déficit de la expedición a Egipto, 21 millones de francos. Déficit operativo del Banco de Italia, 5 millones de francos. Déficit por suspensión de comercio de la compañía comercial Beauharnais, 2 millones de francos. Es un joven que ni siquiera parpadea ante sumas que podrían arruinar a cualquier gran banquero. Damas, el gerente general del cartel, volvió a admirarse. Viendo al jefe que había crecido mucho más allá de su edad durante los 2 años que no lo había visto. Eugene, sentado en el tercer piso de la sede parisina del Banque de Beauharnais en Marsella, apoyó la barbilla en la mano y preguntó. ¿Por qué hay tantos déficits? Porque no hemos recibido el pago por los suministros militares entregados al Estado. Por supuesto, la parálisis de todo el comercio debido al conflicto con Inglaterra también contribuyó. El déficit del Banco de Italia debe ser pagado por el general Bonaparte. No sé si mi padre pagará. En realidad, podríamos generar un superávit en los libros. Recordando el botín que podría cubrir el enorme déficit del cartel, Eugene se encogió de hombros. Las monedas de plata y oro reales todavía están en Constantinopla. Segundo día desde su llegada a París. Eugene comenzó a recibir informes problemáticos tan pronto como se levantó. Era el momento de revisar la gestión del cartel, que básicamente había quedado desatendida debido a la guerra. Había problemas en todos los aspectos de la gestión, dividida en banco, compañía comercial, fábrica de suministros militares, conservas y laboratorio de investigación química. Por supuesto, el hecho mismo de que pudiera generarse un déficit cercano a los 30 millones de francos ya es impresionante. Actualmente, ni siquiera los banqueros judíos franceses pueden manejar tal cantidad de una sola vez. Sin embargo, si continúa así, la escala de la quiebra también sería sin precedentes en Francia. Antoine Damas se encogió de hombros y preguntó. Entonces, ¿es como si no tuviéramos nada, patrón? Director general Damas, eso es un gran malentendido.
La bóveda de Constantinopla está en nuestras manos, y hemos apartado fondos para compensar al ejército francés y la parte del banque de Beauharnais. Simplemente no pudimos traerlo debido a la guerra. Si lo transportáramos por tierra, seguramente sería robado en el camino. Es obvio que los nuevos nobles serbios o los ladrones lo robarían. De repente, Damas sonrió de manera peculiar y sugirió: mejor reinvierta a través del nuevo reino de Grecia. La región griega sería buena. O tal vez en la isla de Chipre, que Francia aparentemente va a asegurar. Parece que tanto Damas como el cartel Beauharnais han estado recibiendo información constante del este. Por ejemplo, la información de que el nuevo reino de Grecia nació esencialmente como pro-francés, o más bien, pro-Eugene. Especialmente considerando que Constantino Ypsilantis, el primer rey de Grecia, participó como aliado de Francia. Eugene sonrió ligeramente, cruzó los brazos y dijo: de hecho, Albert Permont mostró interés en Chipre. La guerra pronto terminará, ¿debería contratarlo como gerente para la región de Chipre? ¿No era un oficial de suministros militares? Debe estar acostumbrado a desviar fondos, ¿por qué confiaría en él? De todos modos, en Oriente, el desvío parcial se considera como una comisión. También es cierto que necesitamos a alguien con experiencia militar para un lugar peligroso. Respondiendo a Damas, que expresaba discretamente su preocupación, Eugene iluminó sus ojos. Hassan Toubar será nuestro representante en mi señor más tarde, reúnete con él para finalizar el texto del contrato. Encargaré a Albert como contacto. Hassan Toubar es un comerciante que vino dirigiendo la caballería mameluca. Anteriormente, cuando Eugene ocupó Constantinopla, le prometió ser el representante en Egipto. Damas, que había estado considerando el problema de la confiabilidad del representante local, preguntó nuevamente. Entendido. Dado que luchó con usted en la guerra, debemos confiar en él. Entonces, ¿cómo cubrirá este enorme déficit? Hasta ahora, hemos realizado pagos sustitutos con bonos nacionales a artesanos y proveedores, pero eso también tiene sus límites. Francia aún no está en un estado en el que la revolución industrial al estilo inglés haya progresado adecuadamente. Incluso el cartel Beauharnais estaba llevando a cabo la mayor parte de su producción bajo un sistema de manufactura de fábrica. Aquí también se consumen costos para materias primas de armas, pólvora, uniformes y botas militares. Los 29,7 millones de francos de déficit surgieron de todo esto. Los más afectados serán Folie y DuPont. Están al borde de la quiebra. Apenas los estamos manteniendo a flote con préstamos del Banco Recamier. Necesitas dinero de inmediato, ¿no es así? De repente, Eugene levantó ligeramente su pluma. Escribe. Damas parpadeó al ver el documento que Eugene había escrito. ¿Qué es esto? ¿Una solicitud? Una solicitud de pago anticipado de las indemnizaciones de guerra del antiguo imperio austríaco por la cantidad no pagada por el gobierno. A nombre del cartel Beauharnais. ¿Te refieres a lo que ahora aparentemente se ha convertido en el reino de Austria? ¿Esto funcionará? Eugene, torciendo la comisura de sus labios, respondió firmemente. Funcionará. El gobierno del directorio ya está prácticamente disuelto. La autoridad final de decisión del gobierno del directorio recae en los directores y el Consejo de los 500. Sin embargo, después de la llegada de Eugene a París, todo cambió. La autoridad del gobierno del directorio, que existía al menos formalmente, se ha derrumbado, y París está lleno del poder del partido bonapartista. En esta situación, aunque se retiren fondos legítimos del Tesoro Nacional, no hay nadie que pueda impedirlo. Por supuesto, el gobierno del próximo año podría quebrar, pero eso se evitará con las indemnizaciones de guerra que Napoleón traerá de Austria. Actualmente, Napoleón está exigiendo un mínimo de 100 millones de francos. Damas, con los ojos muy abiertos, asintió. Entendido. Entonces, tengo una pregunta más. ¿Te refieres al nombre del cartel? Por ahora, mantén el nombre de cartel Beauharnais. Cambiarlo descuidadamente a Bonaparte podría causar problemas. Porque habrá elecciones. Entre nosotros lo estábamos llamando cartel Eugene. Entendido. Pero mi pregunta no era esa. De repente, Damas preguntó con expresión cautelosa. ¿Nuestra princesa sigue siendo la patrone? Patrone, es decir, la dueña. ¿Marie sigue siendo la señora de Eugene?
Ese es el significado de la pregunta de damas ahora. Eugene respondió sin la menor vacilación. Por supuesto. ¿Cuándo la verá entonces? Esas son dos preguntas. No responderé a esa. La primera pregunta es sencilla, pero la segunda es algo que Eugene realmente quiere evitar. De todos modos, en 30 minutos me espera una buena reprimenda. Y, de todos modos, hay muchas personas que harán esa pregunta. Por ejemplo, su madre, Josefina. Eugene Bonaparte. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Cómo pudiste con tu tía? Incluso el perro de Josefina lo miraba fijamente desde la distancia. Mirando a su vez al perro, que se hizo más famoso porque Napoleón lo mataría en el futuro, Eugene desvió discretamente la mirada. Josefina, extremadamente imponente, parecía a punto de lanzar el jarrón que tenía a su lado. Madre. He regresado después de 2 años, ¿y eso es todo lo que tiene que decirme? ¿Todo? ¿Tienes idea de cuánto ha estado hablando la gente en París? ¿Eh? Incluso tuve que soportar a mi suegra. No, esto no solo está en los círculos sociales, sino que también aparece como chisme en los periódicos. En primer lugar, fue Pauline quien se coló a bordo. No la secuestré. Aunque solo estaba diciendo la verdad, Josefina se enfureció aún más y gritó. Entonces deberías haber evitado que circularan rumores extraños. Dios mío, un romance entre tía y sobrino. Es inconcebible. Oye, no habrás hecho algo de lo que no puedas responsabilizarte, ¿verdad? Normalmente, cuando un hijo regresa del campo de batalla, lo típico sería organizar una fiesta de alegría. Pero Josefina solo está enfadada. Por supuesto, hay una razón obvia para esto. Primero, el viaje clandestino de Pauline se difundió por toda la sociedad parisina, luego Leticia se enfadó culpando a Josefina, e incluso apareció un artículo de chismes anónimo. Sin embargo, para Eugene, esto era exasperante. ¿Qué quiere decir con eso? No estamos en la época de la antigua monarquía. Nunca he tenido un hijo. Eugene. No bromees y responde directamente. ¿Compartieron cama o no? Dios mío, incluso ese rumor se ha extendido. Eso es completamente falso. Pero Josefina miró a Eugene como si no pudiera creerle en absoluto. De hecho, esto es inevitable. El padre de Eugene no era otro que Alexandre, conocido por ser un mujeriego. Y en los círculos sociales en los que Josefina había vivido, cuando alguien jugaba con fuego, naturalmente se esperaba que llegara hasta el final. Entonces, ¿realmente era cierto que no habían compartido cama cuando dos personas del sexo opuesto habían viajado clandestinamente juntas? Entonces, ¿hasta dónde llegaron? ¿Petting? ¿Caricias? ¿O casi hasta el final? Eugene, exasperado, finalmente gritó. Madre. ¿Me toma por un mujeriego? Eugene una vez cruzó el Atlántico para salvar a su madre. Luchó arriesgando su vida y finalmente logró rescatarla. Josefina es una madre muy especial para Eugene. Sin embargo, estos rumores eran simplemente intolerables. En ese momento, Hortensia, una joven sentada a un lado observando con rostro intrigado, hizo brillar sus ojos. Mi hermano es muy tímido para hacer esas cosas, mamá. ¿Cómo le hablas así a tu hermano? Es solo que no quiere quedar atrapado involucrándose con Pauline. Si hablamos de eso, ya hace mucho que está firmemente atrapado por la princesa. Hortensia, la joven de 16 años, miró a Eugene con una expresión sugerente y le guiñó un ojo. Pero os besasteis, ¿verdad, hermano? Ante una observación tan aguda, Eugene tartamudeó momentáneamente. ¿Qué estás diciendo como si lo supieras todo? Tú, una señorita recluida. No, ahora tienes que explicarte ante ambas. Te estoy avisando para que te prepares. Primero, tendrás que explicárselo a Leticia, ¿no? Llama a la abuela. Confío en poder manejar eso de alguna manera. Justo cuando Eugene iba a responder, confiando en su capacidad para tratar con Leticia, Hortensia se rió. ¿Y la princesa? En ese momento, ante un Eugene sin palabras, Josefina dijo con expresión seria. Ya ha llegado, Marie. Es decir, la princesa en cuestión había venido a la residencia de la señora Bonaparte. Parece que la criada vino a informarlo mientras Eugene y Hortensia discutían. Mirando con desdén a Eugene, que temblaba como un álamo, Josefina abandonó la sala.
Tú asume la responsabilidad y resuélvelo, Eugene. Es inevitable que Hortensia, que salía guiñando el ojo, pareciera aún más irritante. Comparado con esto, hubiera sido mejor ser regañado por Josefina. ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¿Sabía bien? En la sala de estar de la residencia Bonaparte, la mansión Malmaison, Marie, vista por primera vez, era demasiado hermosa. A los 21 años, esta joven que ya no podía llamarse niña emanaba un encanto deslumbrante. ¿Habría sido así su madre, María Antonieta, cuando era joven? Pero su rostro era tan frío que parecía congelar todo a su alrededor. Además, las primeras palabras que pronunció al encontrarse fueron completamente inesperadas. ¿Qué? La guerra no puede ser agradable. Las raciones militares son naturalmente desagradables. Especialmente las conservas. Tendré que prestar más atención a la fábrica. No, Pauline. Espera, ¿qué estás diciendo? De repente, Marie se acercó a Eugene. ¿Hasta dónde llegaste, exactamente? Su fragancia rozaba punzante la nariz de Eugene. De alguna manera, el corazón palpitante en este momento probablemente se debía a la belleza de Marie. O simplemente, porque Eugene tenía mucho que esconder. Eugene, un hombre con la conciencia intranquila, evitó la mirada de Marie y exclamó. No hice nada. ¿De dónde sacas esas ideas? ¿De algún extraño periódico inglés? Mentiroso. Es verdad. Pregúntale a Hipólite. ¿Dónde está ese tipo ahora? Hipólite, perspicaz como siempre, ni siquiera había entrado en la sala de estar desde el principio. No había forma de que estuviera aquí, y de hecho, Hipólite había visto bastantes escenas de Eugene besando a Pauline. Pero Marie, con rostro inexpresivo, lanzó unas palabras aterradoras. ¿Sabes? Podría preguntarle a Pauline. Eugene abrió mucho los ojos. Si Marie realmente le preguntara a Pauline, sin duda inventaría cosas que no sucedieron. Si las cosas continuaban así, podría ocurrir una situación irreversible. En la historia original, Marie tenía un aspecto tenaz, hasta el punto de matar hasta el final a sus enemigos revolucionarios. Ahora, no se puede decir que haya sufrido tanto. Pero, ¿qué pasaría si pensara que ha sido traicionada en el amor? Eugene agarró apresuradamente el brazo de Marie e intentó detenerla. Pauline es una mentirosa. No dice la verdad. Esto parece que me dirá la verdad. Te digo que todo son mentiras. Créeme. Marie. En ese momento, Marie se sacudió el brazo de Eugene y sacó algo de su pecho. Clic. De alguna manera, aunque normalmente era grande, parecía extrañamente más grande. Pensándolo bien, podría ser una situación bastante erótica. Sin embargo, desde la perspectiva de Eugene, que estaba sufriendo, era una escena espeluznante. Una pistola. El cañón de una pistola negra apuntaba a Eugene. Sobre todo, esa pistola no era de pedernal, sino de percusión, desarrollada por el cartel Beauharnais. Si se activa, dispara inmediatamente. ¿Qué estás haciendo? Tú mataste a mi padre con esto. ¿Estás buscando venganza ahora? Los ojos de Marie echaban chispas. Si mato al amante que me traicionó y luego me mato, sería justo, ¿no crees? De hecho, Eugene se siente agraviado. Aunque ciertamente se besaron, o tal vez casi se deja llevar, en cualquier caso, nunca cruzó la línea. Sin embargo, desde la perspectiva de Marie, si hubiera sabido todos los hechos, ya habría disparado. Observando el cañón tembloroso, Eugene vio aparecer la alerta de la escritura de plata. Cargada. Eugene apretó los dientes y dio un paso adelante. Dispara. Tú. ¿A eso le llamas respuesta? Confío en poder evitar cualquier otro peligro. Incluso cuando te conocí. Pero esto, no puedo evitarlo. Dispara, si quieres disparar. Marie se mordió el labio y gritó. Mujeriego maldito. Al momento siguiente, un estruendo resonó en la sala de estar. ¡Bum! El arma hizo ruido al golpear el suelo, y Marie salió corriendo. Hacia el jardín de la mansión, donde de repente caía la lluvia en otoño. Eugene, momentáneamente paralizado, corrió como loco tras ella. Apenas logró alcanzar a Marie en medio del jardín de la mansión de Malmaison. Suéltame. Marie, cásate conmigo. ¿Qué?
Hacia Marie, empapada por la lluvia torrencial, Eugene, igualmente mojado por la lluvia, le tomó la mano. Mi padre se convertirá en cónsul. Entonces podremos ignorar completamente cosas como que eres una princesa de la antigua casa real. Marie parpadeó. La lluvia caía como un torrente sobre sus mejillas. Siempre lo había pensado. Eugene, que se había convertido en un general del ejército revolucionario. Eugene, destinado a pagar por el pecado de haber causado la muerte de su padre. Eugene, quien fue enviado al campo de batalla mortal debido a Marie. Quería aferrarse a Eugene pero no podía. Porque al final, era culpa de Marie. Ahora dice que puede ignorar todo eso. Eugene había capturado a Marie. Entonces, cásate conmigo. Bajo la lluvia, el joven general revolucionario y la princesa de la antigua casa real se besaron. Shaya. Pero seguía siendo una noche de lluvia torrencial que no cesaba. Fin del capítulo 260.